Capital Radio. Tiempos interesantes. Con José Figueroa García. En la 10. Capital Radio. Maestro, buenos días. Buenos días, Miguel Ángel. ¿Cómo andamos? Pues andamos... bueno, vamos a empezar por donde quería empezar. Venga. ¿Vale? Muy cortito. Venga. Lo último de Los Ángeles. Sí. De los fuegos. Venga. ¿Vale? Bien. Los vecinos organizándose para detener infraganti a pirómanos. Saqueadores disfrazados de bomberos entrando a las casas a robar. De hecho, a alguien le han robado un Emmy. ¿Un Emmy? ¿Qué es un Emmy? Un Emmy. Muchacho, un Grammy. Un Grammy. Un Grammy. Un Emmy. Un Emmy. Yo digo, Un Grammy. ¿Qué es un Emmy? No, yo todos los días a saber, ¿no? Todos los días aprendo. A saber. ¿Te acuerdas que habían detenido a un señor con un mini lanzallamas? Sí. Prepárate. ¿Sabes cuál fue la excusa de este señor? Que, por cierto, resulta ser un emigrante indocumentado. Lo cual, pues imagínate tú, ¿vale? La que ha liado. Que se estaba fumando un porro. Con un lanzallamas. Con un lanzallamas. Bien, o sea, no ya un cigarrillo, un porro. Está bien. ¿Vale? Y lo último, Gavin Newsom, el gobernador de California, se le debe de haber cruzado un cable de estos freudianos. Y en una entrevista donde el hombre está diciendo lo malo que es esta situación y lo mucho que está haciendo y el drama, mientras el hombre hablaba, subconscientemente se puso a bailar. Porque es un tío que le gusta mucho la farándula. Y hay vídeos de él en YouTube donde el hombre está como cantando y haciendo playbacks y se mete unos bailecitos. Pues en televisión, en directo, hablando de un tema tan serio, su subconsciente le traicionó y se puso a bailar con la cabeza. A hacer un movimiento así de... ¿Vale? Claro, y el entrevistador mirándolo así diciendo, este tío no se da cuenta de lo que está haciendo. Y esto está levantando ampollas. Porque además ahora resulta que ya el hombre dice, no se preocupen, que para las próximas Olimpiadas de 2028... vamos a tener un nuevo Los Ángeles. Le acaba de dar la razón a todos los conspiranoicos de Norteamérica. Porque ahora hay que reconstruir Los Ángeles para las Olimpiadas de 2028. Y dice que no se preocupen, que va a ser una nueva ciudad, Los Ángeles 2.0, impresionante, futurista. Es una realidad. Más temas, a ver. Más temas. Ahora vamos a irnos a las antípodas de esto. Nos vamos a ir a la guerra de Vietnam. Porque luego vamos a... Es que las cosas, ¿sabes? Lo que te decía el otro día, de que el público norteamericano vive en un mundo de conspiranoia y vive en un mundo donde todo es posible, ¿vale? Pues de estas tierras vienen esos lodos, ¿vale? Esto es muy curioso. Esto es algo que a mí siempre me ha fascinado. Y quiero que la audiencia se imagine la guerra de Vietnam en lo más crudo. El Vietcong, las tropas norteamericanas, en lo más profundo de la jungla, guerra 24 horas, 7 días, sangrienta, cruenta, y de pronto empieza a darse fenómenos paranormales. Hasta el punto de que estos fenómenos paranormales llegan a influir en la moral de las tropas norcoreanas, vietnamitas, ¿vale? Porque imagínate tú estás escuchando la radio en la selva, estás escuchando la radio con la propaganda comunista, ¿vale? Animándote a luchar, música regional, ¿vale? Y de pronto, en medio de la transmisión, estás escuchando ahí hablando al camarada, se empiezan a oír lamentos,
pero así como interrumpiendo la señal. Lamentos como de un alma en pena. Imagínate, en plena guerra. Y de pronto estos lamentos se pueden entender qué está diciendo este fantasma, este alma en pena. Porque llega un momento en que las palabras se pueden entender, aunque es difícil, pero se puede entender. Y esta alma en pena está llorando, está en agonía, porque no puede pasar al otro lado. Está perdida. Es un alma en pena, porque no ha muerto en su hogar, no está enterrada con sus antepasados. Y entonces está sufriendo. Esto, para los vietnamitas, es lo más horrible que te puede pasar, ¿vale? En Vietnam hay una creencia muy arraigada que tú tienes que morir en tu tierra y te tienen que enterrar con tu familia. Porque entonces sí que puedes pasar bien al otro lado, entrar en tu ciclo de reencarnación, de lo que sea, ¿vale? Pero aquí tenemos a las almas en pena de los combatientes vietnamitas llorando en la radio, diciendo que no pueden pasar al otro lado, que echan de menos a su familia, que están en la más tremenda agonía espiritual. Imagínate tú, pues fue tal el impacto que esto tuvo, claro, son miles y miles de combatientes escuchando esto por la radio. Imagínate que muchos desertaron y se fueron a su casa. ¿Te lo puedes creer? Y al mismo tiempo que esto estaba ocurriendo, empiezan a aparecer cuerpos de personas, lo mismo de campesinos, que de campesinas, que de combatientes, muertos, con agujeros en el cuello, como si les hubiese mordido un vampiro y les hubiese chupado la sangre. Imagínate, en plena guerra, por si los americanos y las bombas no fuesen suficientes, las almas en pena hablando por la radio, y aparecen personas como que han sido atacadas y han muerto a manos de vampiros en una zona muy concreta de Vietnam, donde además tienen mucha superstición con el tema de los vampiros. Un poquito como Transilvania. Imagínate tú. Pues esto tuvo un impacto tremendo en la guerra. Muchísimos combatientes desertaron, se fueron a su casa, depusieron las armas. Fue todo un tema. Y después de la guerra, con el tiempo, se supo qué pasó. Porque resulta que tiene una explicación científica, entre comillas. Fue la operación Alma en Pena, Wandering Soul, de la CIA, donde pretendieron que había vampiros. Entonces buscaron personas que habían sido muertas, les inyectaron esto. No sé muy bien cómo se las arreglaron para que no se viese otras heridas o lo que fuese. Por ahí dicen que hicieron algún que otro estropicio. No voy a asegurarlo. No sé. Lo que fue es que coló, porque los cuerpos no tenían ninguna otra muestra de nada de esto, ¿vale? Y tuvieron un equipo de guerra psicológica con el tema de las retransmisiones en directos de la radio. O sea, tú y yo aquí haciendo un programa y nuestros oyentes escuchando de fondo voces espectrales. Pues eso fue lo que ocurrió en la guerra de Vietnam. Entonces son las famosas operaciones psicológicas de la CIA, jugando con las creencias, las supersticiones de la gente, de los combatientes. Pero es que esto se sigue haciendo hoy en día. ¿Sabes dónde se está haciendo esto a día de hoy? En la guerra de Ucrania. Fíjate tú. Solo que los rusos, porque esto lo está haciendo el ejército ucraniano, con la ayuda, obviamente, de la CIA. Los rusos, a lo que le tienen un miedo tremendo, es a las brujas. A las brujas y a la brujería. Yo he estado en Ucrania, porque esto lo comparten los dos pueblos, los ucranianos y los rusos.
tienen un gran miedo a la brujería, a las brujas, a la magia negra. Para ellos es algo muy, muy, muy real. De hecho, yo tuve un par de experiencias que me dejaron muy alucinado. Yo estuve en Kiev, he estado en Kiev 4 o 5 veces. He dado cursos allí, conferencias antes de la guerra. Y imagínate tú que en un momento dado yo iba a dar una conferencia y me voy a un cuartito donde había una plantita y le pido permiso a la señorita que había. Mira, ¿te importaría si agarro esta plantita y la pongo allí para hacer bonito, ¿vale? El lugar. La chica se me queda a mí mirando así, pero no me dice nada. Agarro la plantita, me la llevo, la pongo en mi lugar donde voy a dar la conferencia y de pronto aparece la dueña como una energúmena chillándome en ucraniano. ¡Ah! Y yo digo, ¿pero qué pasa? ¿Qué pasa? Agarró la planta y se la llevó. Y digo, ¿pero qué ha pasado? Y entonces la chica que me ayudaba con esto me dijo, es que tiene miedo a que le hagas una brujería a la planta y luego cuando se la devuelvas le dé mala suerte. Imagínate, Miguel Ángel. Esto es Ucrania. Tú vas andando por la calle y te ves un sobre en el suelo con dinero. Aparte, Ucrania es un país pobre, ¿eh? Hay muchísima gente al borde. Pues ese sobre con dinero, si tú lo agarras, se supone que esto comienza, digamos, le da pábulo, es el activador de todo un proceso de brujería. A alguien en alguna parte le va a pasar algo. O incluso a ti que has cogido el sobre con el dinero. Imagínate, te lo encuentran estos sobres con dinero en el suelo, colgando de los árboles. Kiev es un sitio rarísimo, ¿eh? Hay una colina en Kiev que es la colina de los rituales y de la brujería. Yo he estado ahí. Y tú sabes lo que es una colina, es muy grande aquello, ¿eh? Llena de hogueras. Pero llena de hogueras, porque hay gente haciendo rituales todas las noches. Pues en el frente de batalla están colocando todo tipo de muñequitas de vudú, de montajes que hacen para que los soldados rusos lo vean y crean que están entrando en una zona de brujas, de brujería. Y por las redes sociales ucranianas y rusas están mandando mensajes de esto día y noche, de hechizos, para que los soldados rusos no salgan vivos de la zona. Hay una verdadera guerra psicológica usando el miedo y la superstición eslavas. Porque te digo, los dos pueblos son muy proclives a esto y como tienen el idioma ruso común, o sea, tú date cuenta que aún durante la guerra, la serie de televisión más vista en Ucrania es una serie rusa que narra las aventuras de un matón, de un mafioso de barrio. Y es lo más visto en Ucrania, aunque están en guerra. Pero claro, es que es la serie que ve todo el mundo. Entonces te están utilizando los medios informativos, las redes sociales, Instagram, hay un montón de esto. Tienes que saber ruso para enterarte. Donde están convencidos de que le están haciendo todo tipo de magias negras, le están haciendo todo tipo de hechizos, de trampas energéticas, de que hay brujas ucranianas que se reúnen. ¿Funciona eso? El tema está aquí donde entra la creencia. Y esto es algo que cuando hablamos de la magia negra, ¿te acuerdas? En ese primer programa yo no tuve tiempo de meterme en esto, porque es un tema muy complejo. Porque hay magia negra y hay magia negra, es algo muy complejo. Hasta donde yo llego, después de muchísimos años en este mundo. Si tú crees que alguien te puede hacer daño, tú mismo te lo vas a provocar, tu subconsciente. ¿Me entiendes? Si tú eres una persona que no crees en esto, a ti nunca te va a pasar absolutamente nada. Pero si tú crees que esto te puede afectar, tu propio subconsciente te va a jugar unas jugarretas tremendas, porque se va a despertar los miedos. ¿Me comprendes? Y con esto es con lo que juegan en la guerra y en la paz. Y estas operaciones especiales de la CIA, que estos son unos pocos ejemplos que te he dado, porque además usan este tipo de creencias, esto se está haciendo todo el rato, en paz y en guerra.
Porque de lo que se trata es de confundir al así llamado enemigo. Confundirlo, desmoralizarlo, hacerle todo tipo de jugarretas psicológicas. Y hay un fenómeno muy interesante del cual se habla ya a nivel académico, porque hay académicos que estudian estas cosas, de las expresiones especiales, de las operaciones psicológicas de inteligencia, y es que ahora, con la globalización, muchísimas de las operaciones psicológicas especiales de la CIA están afectando al mismísimo pueblo norteamericano. Porque cosas que están pensadas para que le afecten en Europa, en China, en África, donde sea, por la globalización resulta que se da la vuelta y vuelve hacia el pueblo norteamericano. Y ellos no saben cómo lidiar con esto. Entonces vivimos en una guerra psicológica permanente donde igual te está afectando a ti porque ellos quieren, o simplemente de rebote, por cómo funcionan las redes sociales, por cómo funciona esta aldea global en la que vivimos. Fíjate tú. Más cosas, a ver. Me gustaría hacer una reflexión. Una reflexión acerca de las creencias. Las creencias son algo que nos puede ayudar y tirar para adelante, o nos puede tirar para atrás. Esto es psicología pura y dura. Y a veces no nos damos cuenta hasta qué punto nuestras creencias nos pueden ayudar o nos pueden estar saboteando la vida. Y esto es algo muy, muy, muy importante, que animo a los oyentes a reflexionar. ¿Cuáles son mis creencias? ¿En qué creo yo? Y sobre todo volvemos a algo que ya tocamos muy de pasada en el anterior programa, cuando hablamos de la nueva ciencia, la nueva religión, la ciencia, donde de alguna manera se nos está diciendo que tener creencias de algo superior a nosotros, eso es una tontería. De esto no hay prueba científica, no hay estudio que lo avale, y cualquier medio evidencia que pueda haber por ahí, esto es algo completamente fuera de lo computable, ¿vale? Y aquí es donde yo entro, porque creo que es importante. Yo soy una persona que siempre he tenido mucha fe. No necesariamente en una religión concreta, pero que he tenido mucha fe en que no estoy solo. En que hay algo superior ahí arriba. Y es algo que tiene nuestro mejor interés, ¿vale? En su corazón, por así llamarlo. Yo creo en esto. Y yo me he tirado a piscinas muy grandes en mi vida, sin flotador y sin nada, creyendo en esto. Y sabiéndome que se me va a ayudar. Que puedo confiar en la vida. Que puedo confiar en el universo. Y esto, ya sea porque es verdad, y hay algo ahí arriba que nos vigila y que nos quiere, o porque tiene un efecto en nuestra mente muy poderoso que hace que nuestra realidad se bifurque y se manipule, lo cual pues ya nos tenemos que meter en metafísicas, ¿verdad? En física cuántica y todo el tema este. Esto funciona. Funciona. Algún día abriré los expedientes X de José Figueroa y hablaré de los pequeños y grandes milagros personales. Cuando uno cree, es muy importante la creencia. Es algo que te puede destruir, que te puede hacer añicos, o es algo que te puede elevar y te puede ayudar. Y por eso es tan importante que reflexionemos sobre nuestras creencias, sobre nosotros mismos, sobre la realidad, sobre el mundo y sobre el universo. Y animo a la gente a que tome conciencia y tome fuerza y diga, no estoy solo. Ahí fuera hay algo. Y ese algo me quiere ayudar. O, si esto te cuesta, entonces cree en el poder de tu mente. Y cree
en el poder de la voluntad y del agarrarte a algo y luchar y luchar y luchar y creer, porque tu creencia va a tener un efecto brutal sobre la realidad. Por eso en la ciencia hablan mucho del efecto placebo, ¿verdad? Pues ¿sabes que hay otro efecto que se llama el efecto nocebo? ¿Lo sabías, Miguel Ángel? Esto es fascinante. Si tú crees que algo te va a ayudar, te va a ayudar. Y si tú crees que algo te va a fastidiar, te va a fastidiar, independientemente de la realidad. Es tu mente, eres tú, el que se sugestiona para bien o para mal. Y esto es algo que la ciencia tiende a tirar debajo de la alfombra, porque no les computa y no les... pero que yo como persona y como ser humano quiero aprovechar y darme cuenta de que mi fe, de que mi capacidad de creer que el universo me apoya y me ayuda, o mi capacidad de que yo puedo influir sobre mi realidad, es lo suficientemente poderosa para que las cosas cambien. Por eso las personas que son muy positivas y que ven el vaso medio lleno en vez de medio vacío, tienden a tener vidas más llenas. Y los que miran y dicen que ven su vaso medio vacío, suelen tener vidas más vacías. Es tu perspectiva. Y en los tiempos que corren, en donde nos están bombardeando todo el rato, con todo tipo de ideas y de narrativas, y haciéndonos creer en esto y en lo otro y en lo de más allá, y mira qué mal está el mundo, y mira que vamos a tener un año 2025 horrible, y la que se va a liar. O sea, esto está lleno en las redes sociales. El año 2025 es el apocalipsis. Yo he decidido que mi año 2025 va a ser increíble. Que voy a salir aún más de mi zona de confort. Porque cuando sales de la zona de confort es cuando creces. Entonces yo voy a salir mucho de mi zona de confort. Porque lo que quiero es crecer. Y voy a poner, y estoy poniendo mucha fe, en que las cosas van a ir como deben ir para mí bien más alto. Para que yo pueda aprender y pueda evolucionar, que es para lo que estoy aquí, para evolucionar. Y evolucionamos cuando salimos de nuestra zona de confort, nos enfrentamos a las lecciones que nos trae la vida cada día, nos enfrentamos y nos superamos y creemos en nosotros mismos y en nuestra capacidad. Y eso te va a hacer evolucionar. Y como evolucionas, vas a ser más feliz, que es lo que todos queremos. No dejemos que nadie nos diga lo terrible que es la vida, lo terrible que va a ser, lo malvado que va a ser este año 2025. Jack Sullivan, el consejero de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, ayer se plantó con los micrófonos en la Casa Blanca, y es que esto es para el consejero de Seguridad de los Estados Unidos. Se supone que ayer era su último día, su última comparecencia, antes de la toma de Donald Trump y todo lo demás. Entonces este tío, que supone que es el que más sabe de seguridad en los Estados Unidos, tanto sabe todo lo que se está cosiendo en todas partes, y esto todo el mundo lo sabe, ayer dijo: bueno, esta es mi última comparecencia ante ustedes, a no ser, claro, que ocurra una catástrofe en los próximos días y lo visto, probablemente me vuelvan a ver. ¿Te lo puedes creer, Miguel Ángel? Tú imagínate que el consejero de Seguridad Nacional de España dice eso. ¿Cómo te quedarías tú? O sea, ¿ya está preparando a la gente para algo? ¿O esto es simplemente, de nuevo, la guerra cognitiva? El crear desazón, miedo, incertidumbre, inseguridad, lo cual nos hace muy vulnerables. Cuando tienes miedo, cuando estás inseguro, eres vulnerable. Eres muy, muy vulnerable. Y hay muchísimas narrativas
a día de hoy, funcionando por ahí, dándonos miedo, por ejemplo, con la inteligencia artificial. A que nos están metiendo miedo, Miguel Ángel, con la inteligencia artificial. Y lo divertido es que lo que están haciendo esto son los grandes creadores de inteligencia artificial. Fíjate tú, están saliendo y repitiendo una y otra vez que hay que tener cuidado, que hay que tener cuidado, que hay que regularla, que no sé qué y que no sé cuánto, porque se puede volver súper mega hiper inteligente y nos puede agarrar a todos y esclavizar. Cuando yo te digo a ti que eso solo ocurrirá el día en que alguien la programe para que haga eso. He hablado con muchísimos programadores. De hecho, tengo contactos en lugares muy particulares en Silicon Valley. Gente que está programando la inteligencia artificial que tú y yo todavía no conocemos. Y me han confirmado esto. No importa lo mega, super, mega, hiper inteligente que se vuelva, va a estar siempre dentro de los parámetros del programador. Porque no va a funcionar de otra manera. ¿Me comprendes? Entonces, cuando ustedes escuchen esto, pregúntense por qué le están a usted diciendo esto. Porque eso no va a ocurrir. Nos tenemos que ir. Maestro, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, Miguel Ángel. El remate, con Miguel Ángel González Suárez.